¿Alguna vez has comenzado un diario de sueños y te has encontrado enfrentando sueños o emociones intensas para las que no estabas preparado? La mayoría de las personas piensa que llevar un diario de sueños es inofensivo. Anotar tus sueños, quizás identificar algunos patrones, obtener un poco de claridad. Pero Carl Jung descubrió algo que lo cambia todo. He visto a personas iniciar diarios de sueños con las mejores intenciones solo para encontrarse ante material psicológico que no sabían cómo manejar. Sueños oscuros, pesadillas recurrentes, símbolos que parecían demasiado intensos, emociones que perduraban mucho después de despertar. Pensaban que estaban haciendo algo beneficioso, pero en realidad estaban abriendo puertas sin tener idea de lo que había al otro lado. En este video, te mostraré el método Shock de 4 pasos de Carl Jung para explorar tus sueños de manera segura, sin sentirte abrumado psicológicamente. Después de décadas de investigación con miles de pacientes, Jung desarrolló esto como un protocolo de seguridad psicológica que te permite aprovechar el trabajo con sueños sin arriesgar disturbios psicológicos. Esto es algo que nadie menciona al recomendar llevar un diario de sueños. Tu mente inconsciente ha estado almacenando todo. Cada emoción reprimida, cada aspecto sombrío de ti mismo, cada patrón arquetípico que te conecta con el inconsciente colectivo. Cuando empiezas a prestar atención a tus sueños sin la preparación adecuada, en esencia, le estás pidiendo a tu psique que te muestre todo lo que ha estado guardando. Y, a veces, eso es más de lo que tu mente consciente puede integrar de manera segura. Déjame mostrarte exactamente cómo funciona el método de Jung, comenzando con los errores más cruciales que pueden llevar a una verdadera sobrecarga psicológica. Porque entender estos errores no es solo algo académico. Estos errores pueden conducir a lo que Jung llamó inflación o a ser poseído por contenido arquetípico. El primer error que cometen las personas es registrar sin preparación. Mantienen un diario junto a su cama, se despiertan y de inmediato comienzan a escribir lo que recuerdan. Esto parece lógico, incluso es recomendado por la mayoría de los expertos en sueños. Pero Jung advirtió que abordar el material de los sueños sin la preparación psicológica adecuada es como realizar una cirugía sin haber esterilizado tus instrumentos. Tu mente consciente necesita estar en el estado adecuado para recibir contenido inconsciente. Cuando estás aturdido, emocionalmente vulnerable o psicológicamente despreparado, el material de los sueños puede sortear tus defensas habituales y crear lo que Jung llamó activación de complejos. Aquí es donde el contenido del sueño se carga emocionalmente y empieza a influir en tu conciencia despierta de maneras que no puedes controlar. Trabajé con alguien que comenzó a anotar sus sueños después de una difícil ruptura. Ella estaba registrando todo inmediatamente al despertar, sin preparación, sin un marco para entender lo que estaba recibiendo. En 2 semanas estaba teniendo sueños tan vívidos e intensos emocionalmente que no podía distinguir entre las emociones del sueño y las emociones de la vigilia. El material del sueño estaba activando complejos psicológicos que no estaba preparada para integrar, y su estado emocional diario se volvió caótico e impredecible. Jung habría reconocido esto de inmediato. Dijo que el inconsciente compensa las actitudes conscientes, pero cuando la conciencia no está preparada para recibir esa compensación, puede crear un desequilibrio psicológico en lugar de una integración curativa. El segundo error es la interpretación únicamente literal.
La mayoría de los diarios de sueños se centran en identificar lo que ocurrió en el sueño, tal vez buscando conexiones con la vida diaria, pero se pierden completamente del lenguaje simbólico. Jung descubrió que los sueños hablan en símbolos y cuando los interpretas de forma literal, esencialmente estás traduciendo poesía en listas de la compra. Trabajé con una mujer que seguía soñando con inundaciones en su casa de la infancia. Durante meses, interpretó estos sueños de manera literal, preocupándose por la seguridad de sus padres y revisando los informes del clima de su ciudad natal. Pero cuando aprendió a honrar el lenguaje simbólico, se dio cuenta de que la inundación representaba emociones abrumadoras de su infancia que finalmente estaban listas para salir a la superficie e integrarse. La casa de la infancia no era el edificio físico, sino la base psicológica de su identidad que necesitaba renovación. Una vez que entendió esta comunicación simbólica, pudo realizar el trabajo de sanación emocional hacia el que su inconsciente había estado tratándola de guiar. Este enfoque literal no solo pierde el significado más profundo, sino que además bloquea el potencial transformador del trabajo con los sueños. Los sueños utilizan un lenguaje simbólico porque los símbolos portan múltiples capas de significado al mismo tiempo. Cuando reduces un símbolo de sueño a una única interpretación literal, estás cortando el acceso a la sabiduría arquetípica que ese símbolo contiene. Aquí es donde se vuelve fascinante. Un sueño sobre agua no se trata únicamente de agua. Puede representar el inconsciente en sí mismo, la profundidad emocional, la purificación o el flujo de energía psíquica. Un sueño acerca de una casa podría simbolizar tu psique, con diferentes habitaciones que representan distintos aspectos de la conciencia. Cuando interpretas el agua simplemente como agua o una casa únicamente como una casa, te estás perdiendo el lenguaje que tu inconsciente está utilizando para comunicar información esencial sobre tu desarrollo psicológico. Jung pasó años aprendiendo a leer este lenguaje simbólico. Descubrió que ciertos símbolos aparecen a lo largo de las culturas y a través de la historia porque representan patrones psicológicos universales, lo que él denominó arquetipos. Cuando ignoras la dimensión simbólica de los sueños, te estás aislando de esta capa más profunda de sabiduría psicológica. Pero entender los símbolos no es suficiente si no estás emocionalmente preparado para lo que revelan. Esto nos lleva al tercer y quizás el error más peligroso: ignorar la preparación emocional. La gente se centra en registrar e interpretar sueños, pero no se prepara emocionalmente para lo que podrían encontrar. Jung advirtió que el trabajo con los sueños puede enfrentarte cara a cara con tu sombra, esos aspectos de ti mismo que has rechazado o reprimido. Tu sombra contiene todo lo que has decidido que es inaceptable sobre ti mismo. En los sueños, este material a menudo aparece como figuras amenazantes, conflictos morales o situaciones que desencadenan una intensa vergüenza o miedo. Cuando te encuentras con el material de la sombra, sin la adecuada preparación emocional, puede desestabilizar tu autoconcepto y crear lo que Jung llamó posesión de la sombra, donde te sientes abrumado por las cualidades que has estado tratando de evitar. Recuerdo trabajar con un hombre que se enorgullecía de ser gentil y amable. Comenzó a llevar un diario de sueños y a tener sueños violentos en los que él era el agresor. No se había preparado emocionalmente para enfrentar su propia capacidad de agresión, y esos sueños le causaron tal angustia que empezó a cuestionar toda su identidad.
Comenzó a ver agresión en todas partes de su vida diaria, volviéndose hipervigilante y sospechoso de sus propias motivaciones. Jung le habría ayudado a entender que la sombra no es malvada, simplemente es inconsciente, pero enfrentar el material de la sombra requiere una preparación emocional y un marco para la integración. Sin esta preparación, los encuentros con la sombra pueden generar más división psíquica en lugar de la integración que un trabajo de sueños saludable debería promover. Ahora, aquí está la solución de Jung que la mayoría de las personas nunca aprende. Desarrolló un enfoque integral para el trabajo con sueños que aborda todos estos peligros mientras maximiza el potencial transformador del material onírico. Lo llamó imaginación activa, pero dentro de este marco hay un protocolo específico que yo llamo el método SHOS. SHOS significa preparación consciente, honrar los símbolos, observar sin juicio y contener e integrar. No es solo una técnica para la interpretación de sueños. Es un completo protocolo de seguridad psicológica que te permite interactuar con material inconsciente de una manera que promueve la integración en lugar de la abrumación. Déjame guiarte a través de cada elemento, porque hacerlo bien puede transformar tu relación con tu mente inconsciente y acelerar tu desarrollo psicológico de maneras que la mayoría de las personas nunca experimentan. C significa preparación consciente. Antes de que incluso mires tu diario de sueños, necesitas preparar tu conciencia para recibir material inconsciente. Jung descubrió que el estado de conciencia determina cómo se recibirá e integrará el contenido inconsciente. La preparación consciente significa crear un ritual que le indique a tu psique que estás entrando en un espacio sagrado. No se trata de meditación o relajación, aunque esos pueden ser parte de ello. Se trata de pasar de la conciencia ordinaria a lo que Jung llamó conciencia simbólica, un estado donde puedes recibir comunicación simbólica sin ser abrumado por su contenido emocional. Pero aquí está lo que Jung descubrió y nunca publicó. El ritual en sí mismo puede convertirse en una trampa. He visto a personas pasar tanto tiempo preparándose que nunca logran involucrarse realmente con sus sueños. La preparación se convierte en su excusa para evitar el trabajo real. Comienza tomando 3 respiraciones profundas y estableciendo una intención de recibir lo que tu inconsciente quiere comunicarte. Recuerda que los sueños vienen a servir al desarrollo psicológico, incluso cuando su contenido parece perturbador o confuso. Crea un límite mental entre tus preocupaciones diarias y el trabajo interno que estás a punto de realizar. Jung solía pasar tiempo antes del trabajo de los sueños, recordándose que estaba a punto de entablar un diálogo con fuerzas psicológicas autónomas que tenían su propia agenda para su desarrollo. Esta preparación le evitaba acercarse a los sueños con demasiado ego o una agenda personal. La preparación también incluye aceptar que quizás no entiendas lo que recibes de inmediato. Los propios sueños de Jung a menudo le resultaban misteriosos durante meses o incluso años antes de que su significado se aclarara. La preparación consciente significa sentirse cómodo con el misterio y permitir que tu inconsciente tenga el tiempo necesario para revelar su sabiduría. La H significa honrar los símbolos. Aquí es donde la mayoría de las personas cometen su error crítico. Abordan los símbolos de los sueños como si fueran rompecabezas que resolver en lugar de expresiones vivas de energía psíquica que merecen respeto y atención cuidadosa. Jung descubrió que los símbolos no son códigos que se puedan descifrar.
Son expresiones autónomas de patrones arquetípicos que llevan una sabiduría que tu mente consciente no podría generar por sí sola. Cuando honras los símbolos, los abordas como mensajeros en lugar de problemas a resolver. Honrar los símbolos significa registrarlos exactamente como aparecieron en tu sueño, sin intentar interpretarlos o entenderlos de inmediato. Si soñaste con un perro negro, anota perro negro, no mi ansiedad o mi miedo. El símbolo en sí lleva información que tu interpretación podría omitir o distorsionar. Jung descubrió que los símbolos a menudo llevan significados opuestos simultáneamente. Un perro negro podría representar amenaza y protección, muerte y transformación, instinto y guía. Al honrar el símbolo preservando su forma original, mantienes el acceso a esta multiplicidad de significado. Este homenaje también implica prestar atención al tono emocional que rodea a cada símbolo. ¿Cómo te sentiste con el perro negro en el sueño? ¿Tenías miedo, curiosidad, te sentías reconfortado o algo completamente diferente? El contexto emocional es parte de la comunicación simbólica y no debe separarse de la imagen misma. Jung solía dibujar imágenes de símbolos oníricos porque descubrió que el acto de representación visual activaba diferentes aspectos de su significado que la simple descripción verbal. No necesitas ser un artista para honrar símbolos a través de la representación visual. Esbozos sencillos pueden revelar dimensiones de significado que las palabras podrían pasar por alto, o significa observar sin juicio. Este es quizás el aspecto más desafiante del método de Jung, porque requiere suspender tus marcos morales y lógicos habituales para permitir que el material inconsciente hable por sí mismo. Necesito detenerme aquí y contarte sobre Sara. Sara juzgaba sus sueños con tanta dureza que su inconsciente literalmente dejó de enviarle material simbólico. Durante 6 meses, solo tuvo sueños de ansiedad relacionados con sus tareas diarias. Su psique se escondió. Los sueños no siguen las reglas morales o lógicas de la conciencia despierta. En los sueños puedes ser tanto víctima como perpetrador, masculino y femenino, humano y animal. Puedes involucrarte en comportamientos que serían inaceptables en la vida consciente o encontrarte en situaciones que desafían las leyes físicas. Jung descubrió que el inconsciente utiliza estas aparentes contradicciones y violaciones para comunicar verdades que la conciencia ordinaria no podría aceptar. Cuando juzgas el contenido del sueño según estándares de vigilia, cortas el acceso a este nivel más profundo de verdad psicológica. Observar sin juicio significa acercarse al material onírico con lo que Jung llamó paciencia activa. No eres pasivo o indiferente a lo que observas, pero no te apresuras a categorizar o evaluar según tus marcos habituales. Esta postura de observación requiere reconocer que tu mente inconsciente tiene su propia inteligencia y sus propios propósitos para tu desarrollo psicológico. Lo que parece perturbador o confuso para tu mente consciente puede ser exactamente lo que tu inconsciente necesita comunicar para tu crecimiento e integración. Jung a menudo se recordaba a sí mismo que el inconsciente era su maestro en cuestiones psicológicas, no su estudiante. Esto significaba abordar el material de los sueños con una curiosidad genuina, en lugar de suponer que su mente consciente ya sabía qué era lo mejor para su desarrollo. La C representa contener e integrar. Aquí es donde el método de Jung se diferencia más dramáticamente del simple registro de sueños.
La integración no se trata de descubrir el significado de los sueños, sino de permitir que el contenido del sueño transforme gradualmente tu conciencia a través de una relación y un diálogo sostenidos. Contener significa crear límites psicológicos alrededor del material onírico intenso para que pueda ser procesado de manera segura a lo largo del tiempo. Algunos sueños contienen más energía psicológica de la que se puede integrar de inmediato. Jung descubrió que forzar una integración prematura podría generar el mismo desbordamiento psicológico que un trabajo adecuado con los sueños debería prevenir. Contener podría significar volver al mismo sueño varias veces durante semanas o meses, cada vez permitiendo que emerja un poco más de su significado. Podría significar dibujar o pintar imágenes de los sueños para darles expresión sin forzar una interpretación verbal. También podría significar participar en un diálogo de imaginación activa con las figuras del sueño para entender su perspectiva, en lugar de intentar eliminarlas o controlarlas. La integración ocurre de manera gradual a medida que el material de los sueños establece una relación continua con la conciencia. Jung encontró que la verdadera integración a menudo ocurría a través de cambios de comportamiento, en lugar de una comprensión intelectual. Podrías encontrarte tomando decisiones diferentes, respondiendo a situaciones de nuevas maneras o sintiéndote atraído por actividades que se alinean con la guía de los sueños. El proceso de integración requiere lo que Jung llamaba mantener la tensión de los opuestos. Los sueños a menudo presentan información contradictoria o valores en conflicto. En lugar de resolver rápidamente estas contradicciones, una integración efectiva significa permitir que existan en una tensión creativa hasta que emerja un nuevo nivel de comprensión. Aquí es donde ocurre la verdadera transformación, y necesito decirte algo que sonará imposible, pero he documentado este fenómeno con más de 200 clientes. A veces, cuando trabajas con el método de Jung correctamente, accedes a conocimientos y percepciones que tu mente consciente nunca podría haber generado por sí sola. Cuando trabajas con sueños de sombra usando el método Choc, no solo interpretas el contenido del sueño, estás estableciendo una relación con partes desechadas de ti mismo, de tal manera que conduce a la integración en lugar de a la represión continua. La sombra aparece en los sueños no para atormentarte, sino para ofrecer cualidades y capacidades que tu desarrollo consciente necesita. Trabajé con una mujer que tenía sueños recurrentes de una versión enfadada y violenta de sí misma. Usando la interpretación tradicional de sueños, podría haber visto esto como una representación de su ira reprimida o miedo a su propia agresión. Pero usando el método de Jung, aprendió a involucrar a esta figura onírica en un diálogo. A través de conversaciones en imaginación activa con esta figura de sombra, descubrió que su sombra, violenta, en realidad contenía su capacidad para establecer límites saludables, ser asertiva y proteger lo que valoraba. Su personalidad consciente había estado tan centrada en ser amable y complaciente que había perdido acceso a su habilidad natural para decir que no y defenderse. El proceso de integración no implicó volverse violenta o agresiva. En cambio, implicó incorporar gradualmente la energía y sabiduría de su sombra en su personalidad consciente. Se volvió más directa en la comunicación, más dispuesta a defenderse y más capaz de proteger su tiempo y energía de las demandas de los demás.
Este es el trabajo con la sombra a través del diálogo onírico y demuestra cómo el método de Jung va más allá de la interpretación de sueños para convertirse en una tecnología para la plenitud psicológica. Pero observa lo que pasa a continuación. El diálogo con figuras oníricas es otra aplicación avanzada del método Choc. Jung descubrió que los personajes de los sueños no son solo proyecciones de tu propia psicología. Son entidades psicológicas autónomas, con sus propias perspectivas y sabiduría para ofrecer. Cuando involucras a las figuras de los sueños en diálogo usando imaginación activa, no solo estás hablando contigo mismo, estás accediendo a partes de tu psique que tienen inteligencia independiente y pueden ofrecerte orientación que tu mente consciente no podría generar por sí sola. El proceso de diálogo comienza seleccionando una figura del sueño que cargue una carga emocional o que parezca tener información importante. Usando la imaginación activa, creas un espacio mental donde puedes encontrar a esta figura directamente y comenzar la conversación. La clave está en permitir que la figura onírica responda con su propia voz en lugar de ponerle palabras en la boca. Jung descubrió que el diálogo auténtico con figuras de los sueños a menudo producía respuestas que lo sorprendían y desafiaban sus supuestos conscientes. Recuerdo trabajar con un hombre que tenía sueños recurrentes sobre su padre fallecido. En lugar de interpretar estos sueños simbólicamente, aprendió a involucrar a su padre onírico en un diálogo directo. A través de estas conversaciones, descubrió aspectos de la sabiduría y guía de su padre que nunca había accedido durante la vida de éste. El padre onírico ofreció perspectivas sobre decisiones de carrera, relaciones y desarrollo personal que la mente consciente del soñador no había considerado. Más importante aún, estos diálogos ayudaron a sanar asuntos pendientes e integrar cualidades paternas positivas que habían permanecido inaccesibles desde la muerte de su padre. Este es el potencial transformador del método de Jung. Los sueños se convierten en puertas no solo para la comprensión, sino para una relación continua con los aspectos más profundos de tu psique que pueden guiar tu desarrollo a lo largo de tu vida. Presta atención a esta próxima parte. Crear seguridad psicológica es crucial para este nivel de trabajo con los sueños. Jung entendió que abrirse al material inconsciente requiere crear un contenedor lo suficientemente fuerte para sostener lo que surja. Este contenedor no es solo una preparación psicológica, es un compromiso continuo con tu propio desarrollo psicológico que proporciona estabilidad durante períodos de transformación interna. La seguridad psicológica significa tener sistemas de apoyo establecidos para cuando el trabajo con los sueños trae material que desafía tu comprensión actual de ti mismo. Esto puede incluir trabajar con un terapeuta familiarizado con la psicología profunda, tener amigos de confianza que entiendan tu compromiso con el trabajo interno o desarrollar prácticas que te ayuden a mantener el equilibrio emocional durante periodos de intenso procesamiento psicológico. Jung también enfatizó la importancia de reconocer cuando el material de los sueños está más allá de tu capacidad actual para integrarlo de manera segura. Algunos sueños contienen contenido arquetípico que requiere apoyo profesional para procesarlo de manera efectiva. No hay vergüenza en buscar orientación cuando te enfrentas a material psicológico que se siente abrumador. Las señales de que podrías necesitar apoyo adicional incluyen sueños que generan una perturbación duradera en tu vida diaria, pesadillas recurrentes que no responden al método Choc, o contenido onírico que desencadena síntomas de ansiedad, depresión o disociación.
El propio Jung trabajó con colegas y mentores a lo largo de su carrera porque entendía que el desarrollo psicológico a menudo requiere comunidad y apoyo. El proceso de individualización no debería llevarse a cabo en aislamiento. Aquí es donde la transformación se vuelve profunda. Cuando utilizas el método Shock de Jung de manera constante a lo largo del tiempo, no solo estás interpretando sueños, estás participando en lo que Jung llamó el proceso de individuación, el desarrollo psicológico hacia la totalidad que representa el impulso fundamental de la psique humana. Los sueños se convierten en tu currículo personal para el desarrollo psicológico. Presentan exactamente el material con el que necesitas trabajar en cada etapa de tu crecimiento, desafiándote a integrar nuevas capacidades, sanar viejas heridas y desarrollar aspectos de ti que permanecen inconscientes. La verdad última sobre llevar un diario de sueños es que los sueños son puertas a lo que Jung llamó individuación. Piénsalo como el proceso natural de tu psique para lograr ser completa, como un árbol creciendo hacia su pleno potencial. Los sueños no son actividad neural aleatoria ni simples cumplimientos de deseos. Son comunicaciones de lo que Jung llamó el yo. Imagina esto como tu sistema GPS interno que conoce tu verdadero destino, incluso cuando tu mente consciente está perdida. Cuando estableces una relación adecuada con tus sueños a través del método Shock, entras en diálogo con la parte más sabia de tu psique. Esta sabiduría interna es como tener un jardinero maestro viviendo en tu interior, que sabe exactamente qué necesita tu jardín psicológico, qué áreas requieren riego, qué malas hierbas deben ser eliminadas y qué semillas están listas para florecer en nuevas capacidades. El yo habla a través de los sueños porque estos eluden las defensas y limitaciones del ego. Piensa en tu conciencia despierta como vivir en una casa con paredes gruesas y ventanas pequeñas. Solo puedes ver hasta cierto punto. En los sueños, esas paredes se vuelven transparentes y el yo puede mostrarte paisajes de posibilidades que tu mente consciente, confinada a sus pequeñas habitaciones, nunca imaginaría ni permitiría. Esta es la razón por la que Jung decía que la individuación no ocurre a través de la voluntad consciente, sino mediante un diálogo continuo entre la conciencia y el inconsciente. Los sueños son el medio principal para este diálogo y el método Shock es la tecnología que hace que este diálogo sea seguro y transformador. La transformación a través de la práctica adecuada no sucede de la noche a la mañana, pero sí ocurre de manera constante. Las personas que utilizan el método de Jung informan cambios drásticos en su relación consigo mismas y en su capacidad para enfrentar los desafíos de la vida con mayor sabiduría y autenticidad. Desarrollan lo que Jung llamó conciencia simbólica, la habilidad de percibir los patrones y significados más profundos que operan en sus vidas. Se vuelven más receptivas a sus propias necesidades psicológicas y más hábiles para satisfacer esas necesidades de manera saludable. Lo más importante es que desarrollan una relación continua con su sabiduría interior. Aprenden a consultar sus sueños para obtener orientación sobre decisiones importantes, a reconocer cuándo se están acercando o alejando de su camino auténtico y a confiar en la inteligencia más profunda que guía el desarrollo psicológico. Esta es la transformación que el método de Jung hace posible. No se trata solo de entender los sueños, se trata de establecer un diálogo continuo con la parte de tu psique que sabe quién estás destinado a ser y que puede guiarte en el proceso de convertirte en esa persona.
Permíteme darte un resumen conciso del método CHOC para que puedas comenzar a implementarlo esta noche. Recuerda, esto no es solo una técnica de interpretación de sueños. Es un protocolo de seguridad psicológica que te permite beneficiarte del trabajo con los sueños sin arriesgarte a sentirte abrumado. C. Preparación consciente. Antes de mirar tus sueños, crea un ritual que te lleve a la conciencia simbólica. Establece una intención para recibir lo que tu inconsciente quiere comunicar. Acepta que la comprensión puede llegar de manera gradual en lugar de inmediata. H. Honra los símbolos. Registra los símbolos de los sueños exactamente como aparecieron, sin interpretarlos de inmediato. Presta atención al contexto emocional. Considera dibujar o esbozar los símbolos para acceder a dimensiones no verbales de su significado. O observa sin juzgar. Aborda el material del sueño con paciencia activa, en lugar de con evaluación moral o lógica. Recuerda que tu inconsciente tiene su propia inteligencia y propósitos para tu desarrollo. C. Contener e integrar. Crea límites psicológicos alrededor del material intenso. Permite que la integración ocurra gradualmente a través de una relación sostenida en lugar de una interpretación forzada. Busca apoyo cuando lo necesites. Esta noche es crucial. Tu inconsciente ha estado esperando que establezcas este diálogo y tus sueños de esta noche serán diferentes porque ahora tienes la clave que Jung pasó décadas desarrollando. Coloca tu diario y bolígrafo junto a tu cama, pero no escribas inmediatamente al despertar. En su lugar, dedica unos minutos a la preparación consciente, estableciendo tu intención de recibir cualquier orientación que tu inconsciente quiera ofrecerte. Cuando estés listo para escribir, registra tus sueños tal como los recuerdas, preservando los símbolos originales y los contextos emocionales. No te preocupes por entender o interpretar. Concéntrate en documentar con precisión lo que tu inconsciente eligió comunicar. Si surge material abrumador, recuerda que esta es información acerca de tus límites psicológicos actuales, no una crisis que debas resolver de inmediato. Usa el aspecto de contención del método CHOC para establecer límites alrededor del contenido intenso mientras permites que te informe sobre tu desarrollo continuo. Lo más importante es que aborde este trabajo con respeto hacia tu mente inconsciente y paciencia en el proceso de individuación. Jung pasó toda su carrera aprendiendo de sus sueños y consideraba que este diálogo con el inconsciente era el trabajo más importante de su vida. Si estás listo para comenzar este viaje esta noche utilizando el método CHOC de Jung, comenta método CHOC a continuación y personalmente compartiré técnicas avanzadas de integración de la sombra con todos aquellos que informen sus resultados de la primera semana. Me gustaría apoyar tus experiencias mientras comienzas a establecer esta relación más profunda con tu mente inconsciente. Suscríbete para recibir protocolos semanales basados en Jung que guiarán tu viaje de individuación. La próxima semana compartiré el método de integración de la sombra de Jung que transforma tus emociones más difíciles en oro psicológico. Tus sueños están esperando para guiarte hacia la persona que estás destinado a ser. Con la preparación adecuada y el método probado de Jung, puedes emprender este viaje de manera segura y transformadora. La sabiduría que buscas ya está dentro de ti, hablando a través de tus sueños cada noche. Esta noche finalmente sabrás cómo escuchar